Una hora para terminar. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre malaria, ¿no? Vamos a reconocer teoría del plasmodium, diferenciar las especies del plasmodium de importancia clínica, vamos a interpretar la fisiopatología de la malaria, vamos a identificar los criterios clínicos y laboratorio para malaria grave, vamos a analizar la epidemiología y la carga global de la malaria, vamos a revisar las estrategias de prevención y control y vamos a revisar el enfoque terapéutico de la malaria. La malaria es una infección protozoaria de los glóbulos rojos, transmitida por la picadura de un mosquito de Anopheles empion, ¿no? Es la enfermedad parasitaria más importante en los seres humanos y a menudo es la causa más común de fiebre en los trópicos. Las infecciones humanas por plasmodium, que es el parásito que produce la malaria, responden a varias especies. Las dos más importantes son Falciparum, que es la que va a producir la malaria cerebral o maligna, y Vivax, que es la malaria benigna, ¿no? También existe el Plasmodium malariae, el Plasmodium ovale, que tiene dos subespecies, y existen otros parásitos que están relacionados más con los simios, ¿no? Que vamos a ver, uno de ellos, el más importante, podría ser el Neumlesia. La malaria está resurgiendo en África y América del Sur, agravada principalmente por la pandemia de COVID. En 2021 se estimaron 247 millones de casos y 619.000 muertes en 84 países endémicos. Las cepas de Plasmodium han aparecido ya cepas de Plasmodium parcialmente resistentes a las artemisinas, lo cual es un gran problema de salud global, ¿no? Estas se han encontrado en la zona del Mekong y también en el África. Los vectores del mosquito Anopheles también continúan desarrollando resistencia hacia los insecticidas, ¿no? Y la eliminación de la malaria por Vivax ha sido obstaculizada muchas veces por las recaídas y los manejos incompletos de los cuadros clínicos. El diagnóstico parasitológico y el tratamiento con terapias basadas en artemisina, oral o parenteral, constituye actualmente la terapia de elección en la mayoría de los casos, ¿no? En algunos casos pueden requerirse transfusiones de sangre, terapias de reemplazo renal o fluidos. Entonces, otra situación importante que hay que tener en malaria es cuando afecta a las mujeres embarazadas o a los niños. Para alcanzar las metas relacionadas con malaria se requiere principalmente mejorar la vigilancia epidemiológica, facilitar el acceso a tratamiento efectivo, optimizar el control de los vectores, continuar con el desarrollo de fármacos toda vez que aparece resistencia muy comúnmente. Actualmente ya el hecho de que haya resistencia en algunas zonas a los derivados de la artemisina constituye un problema serio, ¿no? Implementar la administración masiva de medicamentos en forma focalizada, que vamos a verlo luego, y mantener un compromiso político permanente y sostenido, ¿no? O sea, nosotros, por ejemplo, hemos desarrollado el Plan Malaria Cero en el Perú. El Plan Malaria Cero lo están elaborando hace 10 años. Pero, o sea, el gran problema que tiene el plan es de que cada cambio de gobierno, el plan se cae por falta de presupuesto. Y la caída del plan, ya ustedes entienden en qué va a devenir finalmente. Ahora, vamos a comenzar hablando del parásito. El parásito pertenece a un filo que se llama Apicomplexa. El nombre es bastante explícito, ¿ya? Bastante explícito, y es algo bueno en ese sentido. O sea, api se refiere al ápice, que es esta parte del parásito, el ápice. Y complexa, porque miren, es una configuración bastante compleja, ¿no?
Y esto va a determinar prácticamente la virulencia del parásito. Por lo tanto, es importante tener en cuenta esta estructura, que es el ápice. Otra característica del plasmodium es que, miren, genéticamente es un organismo bastante bien desarrollado. Tiene genomas a nivel del núcleo, tiene genomas en las mitocondrias y en el ápice también desarrolla una cadena de DNA circular, lo cual nos hace ver que es un parásito bastante desarrollado, ¿no? Miren, el apicoplasto es un homólogo evolutivo de los cloroplastos de las células vegetales, para darnos más o menos cuenta. Existen 5 especies del género Plasmodium que infectan principalmente a los humanos. El Falciparum, que es el más complejo de todos, el Vivax, el Malaria, y de los ovales tenemos estas dos versiones, el Curtici y el Wallichieri. Ahora, existen parásitos en los simios que también pueden afectar al humano. Como le dije ya hace un rato, el Noblesi probablemente es el que más destaque, pero también tenemos a los otros que se narran allí, ¿no? ¿Cómo se han descubierto? Básicamente por la mejora de los estudios biomoleculares. Ahora, vamos a hablar ahora del ciclo evolutivo del plasmodium, ciclo biológico. Miren, la infección por malaria comienza cuando el mosquito hembra del género Anopheles, acá tenemos al mosquito, inyecta esporozoitos durante su proceso de alimentación. Una vez en el cuerpo, los esporozoitos entran a la circulación, ¿no? Y se dirigen rápidamente al hígado. En 45 minutos la mayoría ya ha entrado a los hepatocitos. La reproducción sexual hepática dura aproximadamente 5 días en el caso del Falciparum y 15 días para el caso del malaria, ¿no? Hay un rango más o menos que oscila entre esas meses. Cada hepatocito infectado libera miles de merozoitos. Aún están en esta fase que es una fase asintomática. El Plasmodium vivax, y esto es importante tomar en cuenta, el Plasmodium vivax y ovale, recuerden bien, son los únicos que van a producir hipnozoitos. ¿Ya? El hipnozoito, miren, es una forma quiescente que se va a reactivar semanas o de meses después de la infección y va a ser responsable de las recaídas. Vamos a apagar la luz para ver esta parte que me interesa sobre manera que la entienda. Vamos a ver dos ciclos biológicos, los ciclos biológicos que me interesa que comprendan, ¿ya? El ciclo biológico del Vivax y el ciclo biológico del Falciparum, ¿ya? Vamos a comenzar por el ciclo biológico del Vivax, que es el causante de la malaria benigna, ¿ya? Ok, acá tenemos a nuestro paciente, a la persona, y acá tenemos al vector. El vector es un Anopheles hembra o macho. Hembra. Recuerden que siempre las hembras son las que pican. Anopheles hembra, Aedes hembra, Triatominos hembra, siempre las hembras son las que pican, no los machos. Es una característica importante, porque con eso alimentan a sus crías. Bueno, pica y ingresa el esporozoito. Acá lo vemos, el esporozoito ingresando. Se va a dirigir al hígado. ¿Ya? En el caso del Vivax va a tomar dos rutas. Vamos a hablar de la primera ruta, que es esta de acá, en la que invade al hepatocito. Dentro del hepatocito se va a formar el esquizonte, ¿no? Se van a formar los merozoitos, ¿no? Se van a formar los merozoitos y luego se va a abrir el hepatocito y va a liberar a los merozoitos al torrente circulatorio. Esos merozoitos que se liberan al torrente circulatorio
En el caso de Vivax van a buscar a los reticulocitos, que son los glóbulos rojos más jóvenes que hay, ¿no? Buscan a los reticulocitos y los parasitan. Una vez que son parasitados, comienza el ciclo asexual. El ciclo asexual, que se forma el anillito, se forma el trofozoito, se forman los esquizontes sanguíneos, el esquizonte crece, la célula estalla y se liberan nuevamente los merozoitos, ¿no? Estos merozoitos nuevamente van a infectar otros reticulocitos y el ciclo de esta manera se perpetúa. Todo este ciclo va a demorar aproximadamente 48 horas en el caso de Vivax. Los otros parásitos van a tener ciclos variables, pero 48 horas más o menos es lo que tenemos acá. Entonces, llega un momento en que, por ejemplo, estos esquizontes van a liberar merozoitos que van a invadir otros reticulocitos, ciertamente, que es lo que decimos, pero hay un grupo de ellos que no siguen esta vía, sino se van a diferenciar en los gametocitos. Los gametocitos son dos: los gametocitos masculinos, que son chiquitos, los microgametocitos, y los gametocitos femeninos, que son grandes. Ya ustedes probablemente les han dicho que los microgametocitos siempre son masculinos y los macrogametocitos siempre son femeninos. ¿Ok? Eso es así, ¿ya? Entonces, ahora, estos microgametocitos y macrogametocitos, ¿ya?, van a estar en circulación hasta que la persona vuelve a ser picada por otro zancudo, otro anófeles, y al ser picado por el anófeles, ¿no?, los gametocitos ingresan al organismo del vector, se dirigen al intestino, y ahí en el intestino van a formar los quistes, los odoquistes, que van a luego, los quistes después que maduran, van a liberar a los... ¿Qué van a liberar? Los esporozoitos. Esos esporozoitos se van a ubicar en la glándula salival del vector, y entonces este vector, si pica a otra persona, le transmite la infección o la enfermedad, ¿no? Entonces, eso es el ciclo biológico del plasmodium. Ahora, volvamos al hígado realmente. ¿Se acuerdan que aquí les dije que teníamos dos etapas? Teníamos esta primera, que es la formación del ciclo biológico habitual, y hay una vía alterna, que acá la vemos, en la que el parásito va a entrar en hibernación o en quiescencia y va a formar un hipnozoito. El hipnozoito se queda en el hígado, no progresa, ¿no? Se queda en el hígado, no progresa, ¿no?, por un largo tiempo, y luego, ¿no?, se va a activar y va a seguir este ciclo. ¿Bien? ¿Qué especies son las que tienen hipnozoito? ¿Ah? Ya lo hemos dicho. Vivax y Ovale. Vivax y Ovale tienen hipnozoito. Los demás no tienen hipnozoito. ¿Estamos claros? Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. O sea, ¿quiénes van a tener recaída? ¿Vivax o falciparum? Vivax. Entonces, ahora vamos a ver el ciclo biológico del Plasmodium falciparum. Acá tenemos nuevamente al vector, que es un anófeles hembra. Una vez que pica, ingresan los esporozoitos, que se van a dirigir al hepatocito, al hígado. Aquí en el hígado van a formar el esquizonte, pero no va a haber la otra vía, que era formar el hipnozoito, estamos hablando de falciparum. Entonces, este de acá, luego de un tiempo, va a liberar a los merozoitos. Los merozoitos
van a infectar ya no los reticulocitos, sino van a infectar a los glóbulos rojos jóvenes. ¿Ya? Eso es una característica del falcipa. Entonces, el ciclo es el mismo, se produce el ciclo igualito, ¿no? Entonces, en el cual vamos a ver la liberación de los merozoiditos y vamos a ver que se van a seguir infectando otros glóbulos rojos. También vamos a ver la formación de los gametocitos, ¿no? Que son estos de acá, los gametocitos, que el micro es el macho, el masculino, y el macro gametocito es el femenino. Entonces, si esta persona es picada por el zancudo o el anófeles, entonces los gametocitos van a entrar al intestino, van a proliferar y luego se van a ubicar en la glándula salivar. Pero el ciclo es igual, solamente que en este caso no hay gimnozoides. ¿Qué otro parásito no tiene gimnozoides? ¿Ah? De las que hemos dicho. ¿Ah? ¿Vivas tiene gimnozoito? Sí. ¿Ovale tiene gimnozoito? ¿Falciparum? ¿Malaria? Tampoco. ¿Ya? Ok. Acá vamos a ver algunos tiempos diferentes entre lo que viene a ser los periodos prepatentes y los periodos de incubación. Como ven, en el caso de Vivax y Falciparum es más o menos parecido, estamos hablando de algo de un poco menos de 2 semanas. Miren malaria, es largo, ¿no? Es largo. Y Ovale es también parecido a Falciparum, ¿no? O sea, el malaria es un poco más lento, ¿no? Es un periodo de incubación más prolongado. Entonces, ya entendemos que el desarrollo asexual se produce en el humano o en el vector. En el humano. En el humano, el asexual. Y el sexual se produce en el humano o en el vector. En el vector. ¿Ya? O sea, ¿cuál es la forma infectante al humano? El esporocidio. ¿Cuál es la forma infectante al parásito? Merozoito. Al vector. Merozoito. Gametocito. Gametocito. No, el merozoito, ¿qué cosa es? Más fuerte, por favor. ¿El parásito? ¿El merozoito dónde lo encuentran? En las células glóbulos rojos. En la forma sanguínea. El merozoito es la forma sanguínea. Acá tenemos el proceso en el parásito, ¿no? El proceso, la etapa sexual, que ya le hemos hablado. Diferencias biológicas entre Vivax y Falciparum. Me interesa sobremanera Vivax y Falciparum, ¿ya? No quiere decir que los otros no sean importantes, pero los endémicos en nuestro país son esos dos. Quiero que vean. Fase exoeritrocítica, 5.5 días y el otro tiene 8. Malaria es el más largo. Ciclo eritrocítico, mira, todos son 2, 2, 2, o sea, no hay pierde. 3 es el malaria, o sea, todo lo más largo es malaria. Hipnozoitos, Falciparum, Vivax, Ovale, malaria, no, perfecto. Merozoitos, acá está el número de esquizontes. Miren, Falciparum, la cantidad de merozoitos que libera por esquizonte, comparado con Vivax y nosotros, ¿no? Entonces, el más agresivo es el Falciparum. Los eritrocitos que prefieren, miren, Falciparum prefieren los jóvenes, los Vivax, los reticulocitos, Ovale también, y malaria, para variar, los vivos, ¿no?
O sea, lo más largo, lo más prolongado, si lo más viejo es malaria. O sea, ya más o menos por ahí le dan el asunto. Duración en años de la enfermedad sin tratar. El falciparum 2, mortalidad alta. Vivax y vale 4. Miren malaria, ¿cuánto se llama? 40. Entonces ya más o menos se están dando cuenta el comportamiento de malaria es prolongado. Ok. La malaria es prevalente en todo el mundo tropical. En África predomina falciparum, mientras que en Asia y las Américas predomina vivax. En el Perú el predominio es de vivax. Sin embargo, hay lugares donde tenemos falciparum presente. Por lo tanto, siempre es importante que si ustedes ven un caso de malaria, ¿no?, pregunten en qué zona está y pregunten qué vector está, porque de eso va a depender el tratamiento. Acá tenemos, miren, una situación que es particularmente preocupante, y esto se llama resistencia a la artemisina, ¿no? Entonces, más o menos les cuento cómo es la historia. En el año 91, que comenzamos a ver malaria nuevamente, por el año 91, que más o menos se comenzó a ver nuevamente malaria en el Perú, comenzó a verse malaria por falciparum, y el falciparum era ya resistente a cloroquina y era sensible a fansidar, que era una sulfa, ¿no?, que es sulfadoxina pirimetamina. Era sensible a fansidar. Entonces se comenzó a usar fansidar. Pasaron los años y comenzó a hacerse resistente. Entonces, como se comenzó a hacer resistente, entonces comenzó también a utilizarse la quinina, ¿no? Sin embargo, durante esa época apareció un medicamento maravilloso. Estamos hablando del año 92, estamos hablando del año 95 al 2000 más o menos. ¿Ya? Comenzó a aparecer el Quingauzú. El Quingauzú no lo vamos a poner con ese nombre, pero el Quingauzú es la artemisina, ¿no? El producto, lo que utiliza lo que tiene es artemisina, y aparecen los derivados de la artemisina o el artesunato, ¿ya? Entonces, una vez que aparecieron esos medicamentos, entonces frente a la resistencia se comenzó a utilizar artemisina y artesunato para manejar malaria grave, malaria cerebral y malaria por falciparum. Eso ha estado llevándose en los últimos 20 años, casi 25 años, hasta hace poco, en que ya en algunas zonas de África y Asia, ¿no? Acá tenemos cerca del Cuerno de África, la zona de Eritrea, esta es la zona de Gabón, la India, este es Myanmar, ¿no?, Tailandia, la zona del Mekong, el mar de Aral, toda esta zona comienza a presentar casos de resistencia a artemisina, ¿no? Y acá lo dice, por la aparición de una mutación que ahí la ven, que es la PF-KELCH3, ¿no? Lo cual es preocupante, ¿no? Es bien preocupante. En el caso de cloroquina que tenemos, nosotros, ¿ya? Ahí el moradito claro, lo vamos a ver. Nosotros tenemos Plasmodium vivax sensible a cloroquina, ¿no? Sin embargo, nuestros vecinos de Bolivia, Brasil y Colombia ya reportan Plasmodium vivax resistente a cloroquina, endémico, resistente a cloroquina, lo cual es preocupante, ¿no? En el África, en los mismos lugares donde hay Plasmodium falciparum resistente a artemisina, también hay resistencia a cloroquina, ¿no? E incluso tenemos en la zona de Madagascar, más al sur, ¿no? Y miren, nosotros tenemos en la India, en toda la zona del Mekong, y también está bajando y está llegando a Oceanía, este es Oceanía, este es Nueva Zelanda, este es Papúa, toda esa zona ya está tocando. O sea, ¿qué océano es? ¿Qué océano es este? Sí.
me dicen Atlántico, los cuento. ¿Este de acá cuál es? ¿Cuál? Este es el Pacífico, muchachos. ¿Dónde está el Atlántico? Perdón, este es el Pacífico, este es el Atlántico, ¿y este cuál es? ¿Ah? El Índico. Ay, ay, ay. Ay. Ya. Voy a pasar a hoja antes que me cuelgue. ¿Ya? Ok. ¿Se acuerdan que en el seminario de Dengue yo les hablaba sobre el problema de, o sea, la desaparición de la fiebre amarilla en los años 50 del siglo pasado, y después cuando comenzaron a aparecer nuevamente los aedes, lo que ya no era fiebre amarilla, sino comenzó a aparecer dengue, ¿no? Y el dengue comenzó a aparecer a finales del milenio, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que contaron eso? Ya, ok. La misma historia corre acá. Vean, acá, si ven, acá estamos hablando de la posguerra. En esta etapa apareció el DDT. Entonces, con la aparición del DDT desaparecieron prácticamente no solamente los aedes, sino también los anófeles desaparecieron. Y pareciera que hubiéramos erradicado todos los anófeles, sin embargo, hacia la última década del milenio pasado, comenzaron nuevamente a proliferar la enfermedad de anófeles. Y miren lo que tenemos. Tenemos una elevación impresionante de los casos de malaria a finales del milenio pasado y comienzos de este milenio. Entonces, lo cual nos hace ver de que regresó con mucha fuerza. Y miren, no hemos logrado erradicarlo. Prácticamente estamos a los mismos niveles que hace 70 años. Otra palabra, no hemos hecho nada. Solo le hemos enseñado a los parásitos a ser resistentes. ¿Cuál es el problema? Ok. Diferencias epidemiológicas entre vivas y falcíparos. Vivas, carga total 132 a 300 millones. En el caso del falcíparo, cerca de 180 millones. 80-90% de casos fuera de África. En el caso del falcíparo, que están en África principalmente. En las Américas hay una gran endemicidad. Acá en el África afecta principalmente niños, gestantes y ancianos, a los cuales los mata. Miren, causa de más del 90% de muertes por malaria en todo el mundo, ¿no? ¿Ok? Esa es una situación muy grave. Y ahora que estamos hablando de resistencia, peor. Entonces, este es el vector, ¿no? Ya sabemos que es el anófeles. Las características del vector, miren, vive muy bien a temperaturas mayores de entre 20 y 30 grados son la mejor temperatura. En temperaturas menores de 16 grados no es muy viable, ni tampoco en temperaturas demasiado altas. Entonces, de lo que podemos entender ciertamente es de que ahora que estamos en fenómeno del Niño y que nuestra temperatura promedio está oscilando entre 20 y 25 grados, tendríamos condiciones óptimas para que prolifere el anófeles. La suerte es que no hay anófeles ahorita de reportar en Lima, lo que tenemos más es Culex y Aedes. Entonces, pero si tuviéramos anófeles, tendríamos un problema. El parásito es longevo, permanece buen tiempo en el ambiente, ¿no? Cerca de 21 días. Existen cerca de 400 especies de mosquitos del género Anopheles. Aproximadamente 80 especies pueden transmitir malaria. De estas 80, 66 son vectores naturales y unos 45 son vectores de alta importancia. Cada vector tiene sus propios patrones de comportamiento y eso es algo que tenemos que entender, ¿ya? No es lo mismo tratar un vector en una ciudad desértica como es Lima,
que tratar un vector en una ciudad con alta precipitación pluvial como es Iquitos o Pucallpa. Ahí llueve todo el día, ¿no? Y hay harta agua. Esta es una ciudad seca. Entonces, el Anófeles también, los vectores también se adaptan a esas condiciones, ¿no? ¿Entienden? Es importante tener en cuenta. Por ejemplo, el día de ayer una compañera suya que ya presentó su tesis, ¿no? Es una tesis muy bonita, es una tesis sobre dengue, ¿no? Dengue en el Distrito de Independencia, ¿no? Revisó 800 casos de febriles de dengue en el Distrito de Independencia durante la época del Yacú, ¿no? ¿no? Entonces, se determinaba, por ejemplo, que uno de los factores de riesgo más importantes para la presentación de dengue en Independencia era el hecho que las personas, ¿no? O sea, era el riesgo más alto que tenían las personas que vivían en los asentamientos humanos del Distrito de Independencia, entendiéndose como asentamiento humano los lugares donde no ha llegado agua, no hay agua potable, ¿no? Entonces, ese dato es un dato muy interesante, ¿no? Porque ella lo que reporta es que la mayor cantidad de casos que hubo se dio entre la semana 20 y la semana 40 aproximadamente. Semana 20 o 40 es esta época, ¿no? Que se supone que es la época fría del año, pero durante la época del fenómeno del Niño se volvió una época cálida. Entonces, teóricamente, nosotros estaríamos en la misma etapa en este momento. Entonces, eso es algo importante. Bueno, y el cambio de comportamiento del vector es algo trascendente. Pero bueno, esas son cosas que hay que ir aprendiendo. Ahora, no solamente el vector es importante. En el caso de malaria, el ser humano, el huésped, tiene un rol en la transmisión, ¿ya? Entonces, si nosotros entendemos, ¿no? Si nosotros entendemos que, por ejemplo, el ser humano podría albergar casos de hipnozoitos, entonces quiere decir que si yo no erradico el hipnozoito del ser humano, entonces yo voy a tener la posibilidad de perpetuar la endemicidad en la comunidad. Por lo tanto, es trascendente eliminar el estadio de hipnozoito. Fijen bien ese detalle, ¿no? O sea, no basta con tratar de eliminar al merozoito, sino tenemos la necesidad de erradicar el hipnozoito para controlar la enfermedad en la comunidad, ¿no? Entonces, y ahí van a aparecer algunos conceptos importantes, ¿no? Que vamos a ir viéndolo luego. Ahora, ya hemos dicho hace un rato que más o menos pasan 2 años para que la persona más o menos aclare la infección, ¿no? Resuelva la infección, ¿no? Que no lo resuelve del todo porque va a pasar a una etapa que le llamamos nosotros etapa de premonición, ¿no? En la que ya los episodios clínicos, el cuadro clínico casi desaparece, que vamos a ver luego. Entonces, esa etapa es particularmente importante porque la persona en esos momentos es infectante y no lo sabe, ¿ya? Se comportaría algo así como un portador, o sea, algo así como un portador, vamos a poner entre comillas. Entonces, por ejemplo, si ustedes se van a una comunidad rural, vamos a pensar que el doctor se va a una comunidad de la selva, ¿no? Se va a una comunidad de la selva, a una comunidad rural, ¿no? Y sabe que hay malaria en esa zona, ¿no? Entonces, él dice, o sea, él dice, voy a hacer algo por erradicar la malaria en esta zona, ¿no? Entonces, lo primero que hace el doctor es ir a buscar a la profesora del jardín de niños, ¿no? Y no le invita al cine porque en esa zona no hay cine, ¿no? Pero va y le dice, mírale, dice,
Miren, o sea, tengo planificado erradicar la malaria y la profesora se enamora de él. Entonces, después se enamora él mismo de la profesora. Entonces, para impresionar a la profesora, entonces lo que va a hacer el doctor es, vamos a ver qué grado de indemnicidad tiene la población. ¿Y qué es lo que va a hacer? El doctor va a ir al jardín de niños y va a agarrar y va a examinar. Y va a agarrar y a todos los niños les va a examinar el vaso. Entonces le va a examinar el vaso y va a hacer esto de acá, ¿no? Miren, entonces, si quieres también examinas a la profesora, no hay ningún problema, porque también está bien, ¿no? Pero lo importante son los niños. Ok, va a examinarles el vaso. Entonces, y va a agarrar y va a percutir, ¿no? El vaso, va a percutir, ¿no? Entonces, y si encuentra un vaso percutible, entonces, pero no palpable, entonces puede decir que tienes una, ¿no? Que hay un crecimiento de tipo 1, ¿no? Si en el examen ves que el vaso es palpable y ha crecido hasta antes de la línea umbilical, entonces podríamos decir que el vaso está a nivel tipo 1 o tipo 2 o tipo 3. Si pasa la línea umbilical, entonces hay un gran crecimiento del vaso, ¿no? Entonces, en base a eso vas a determinar la endemicidad de la población. Suponiendo que son 30 niños en el jardín, sin contar los profesores, son 30 niños en el jardín, entonces, y tienes 3 niños que tienen el vaso crecido, ¿qué tipo de indemnicidad hay en la zona? Hipondémica. Es hipondémica, ¿no? Si la mitad de niños están con el vaso crecido, Mesoendémica. es mesoendémica, ¿no? Y si es más de la mitad, entonces ya estamos hablando de hiperendémica. Entonces, eso es importante, ¿ya? Porque cualquiera de estas 3 situaciones te tiene que obligar a tratar a toda la población para poder controlar la enfermedad. O sea, los niños te van a dar el índice de endemicidad de la zona y te van a permitir evaluar la zona. Entonces, tú vas, haces el examen, evalúas y ya sabes cómo está la endemicidad en la zona. Entonces tú agarras y dices, ¿sabes qué? Vamos a darle tratamiento a todos, padres, niños, a toda la población, ¿no? A toda la tratamiento de la población y la vamos a evaluar dentro de 6 meses, un año, para ver cómo está. Entonces, ahí podrías evaluar en base nada más al tamaño del vaso, podrías decir si la endemicidad aumentó o disminuyó o se mantuvo igual, ¿no? Entonces, eso sería una intervención muy interesante. Luego eso lo publicas, la profesora se enamora completamente de ti, se casan y son felices. ¿Ya? Entonces, todos felices. Entonces, y tú te vuelves un gran científico, ¿no? Entonces es importante, porque eso son cosas como que es fácil hacerlas en la población. Solamente necesitamos un poco de, aparte de todo, puedes conseguir un financiamiento importante. Y como yo te di la idea, vamos a medias. Vamos a medias, porque yo te di la idea, no te olvides. ¿Ya? Ahora, ¿qué cosa es la premonición? Miren. La premonición se define como la presencia de respuesta inmune que produce control, pero no eliminación completa de la parasitemia. Me infecté, me enfermé de malaria, no me trato. Entonces, tengo los episodios febriles, pasado un tiempo van desapareciendo los periodos febriles y llega un momento en que casi ya no tengo episodios febriles, ¿no? Casi han desaparecido por completo, ¿ya? Pero permanezco anémico, permanezco debilitado, ¿no? Antes me podía jugar un partido de fútbol de hora y media, ahora ya no puedo ni correr porque me canso, ¿no? Entonces, pero no tengo fiebre, pero sí estoy así, pero no tengo fiebre, pero lo que pasa es que sí tengo la enfermedad. Estoy con la enfermedad. Y si me pica un zancudo, sigo transmitiéndole, ¿no? Pero ya no es fiebre. Entonces yo pienso que estoy curado y no estoy curado, ¿no?
Entonces, esa situación se llama premonición. Supuestamente he desarrollado inmunidad porque no estoy presentando cuadro clínico, pero tengo la infección adentro. Entonces, si me pica un zancudo, sigo transmitiendo la enfermedad. Esa situación de premonición es gravísima y eso es lo que se va a ver en las comunidades. ¿Ya? O sea, si ustedes van a una comunidad donde hay malaria y les pica el zancudo, les va a dar una malaria que no se van a olvidar nunca que han tenido malaria. ¿Ya? Pero a los comuneros, a los que son de la zona, no les va a dar un cuadro así, porque probablemente han tenido varias veces episodios de malaria y como que han desarrollado una suerte de inmunidad que enmascara los cuadros. Entonces, esa situación es lo grave de la zona, ¿no? Y eso nos obliga a pensar en que la erradicación de la malaria no compromete solamente el tratar a la persona, sino es tratar a toda la comunidad. Eso es algo importante tener en cuenta. Entonces, eso es lo que hay que considerar cuando hablamos de premonición. Fase hepática, hemos hablado, infección inicial, multiplicación asexual en sangre, y hemos conversado, la curva de parasitemia. Los factores que van a limitar la expansión es la respuesta inmune, la fiebre alta, que es la forma como el organismo se defiende, eso ya lo hablamos cuando hablamos de la primera clase de fiebre, ¿no? Y la cantidad de glóbulos rojos, o sea, a medida que incrementa la anemia, ¿no? Hay menos glóbulos rojos, eso va a ser un problema. Otra situación que hay que tener en cuenta es la sincronía de los ciclos asexuados. Por ejemplo, te pica el parásito, te pica el vector, por ejemplo, te transmite el parásito y los primeros días la fiebre va a aparecer de forma desordenada. Pasan unos 3-4 días y la fiebre comienza a aparecer de una forma muy ordenada, ¿no? Tanto así que cada 2 días tú sabes que va a tener episodio febril, ¿no? Entonces, por eso es que se llama fiebre terciaria, ¿no? Porque a los 3 días exactamente aparece la fiebre, en el caso del virus. Entonces, eso es importante tener en cuenta. Eso se llama sincronía, que llegado un momento, o sea, se produce esa sincronía que se va a mantener en el tiempo. ¿Ya? Acá lo vamos a ver, miren, pica el mosquito, ¿no? Los primeros días todavía es una aparición desordenada, pero después, miren, se comienza a presentar la sincronía. ¿Qué va a suceder? Miren, cada etapa, en cada episodio febril, los melosoditos van a parasitar cada vez más glóbulos rojos, y va a haber destrucción cada vez mayor de glóbulos rojos. Entonces, cada episodio febril, nosotros vamos a tener una gran invasión de eritrocitos y la persona se anemiza cada vez más, ¿no? Es inexorable que la persona entre a un cuadro anémico severo. Y eso es lo que hay que tener en cuenta, ¿ya? O sea, no podemos permitir que la persona haga episodios febriles porque se va a ir deteriorando un poco, ¿no? Falcíparo. ¿Qué tenemos con respecto a la severidad del falcíparo? El falcíparo tiene un proceso, desarrolla un fenómeno fisiopatológico muy importante que se llama secuestro microvascular, ¿no? ¿Qué va a pasar? El falcíparo, los glóbulos rojos parasitados se van a adherir al endotelio vascular y van a producir fenómenos de trombosis, ¿no? O van a disminuir la perfusión, ¿no? Entonces, eso va a ocasionar trombosis y si ocurre en los vasos sanguíneos cerebrales, vamos a tener la malaria cerebral, que es un episodio, que es un cuadro sumamente grave. Ahora, si hablamos de niños y adultos mayores, estamos hablando de enfermedades con mortalidades muy altas, ¿ya? Entonces, hay que tener en cuenta ese detalle. Esa situación es mediada por unas proteínas que son estas, la FEP1, ¿no? Que permiten que la adherencia al endotelio. Entonces, la malaria cerebral, en el caso de falcíparo, se explica por la citoadherencia a los vasos sanguíneos, ¿no? Y los fenómenos de trombosis. Ese es importante y es un fenómeno único de plasmodium falciparum.
¿Puede haber malaria cerebral por otros parásitos? Sí, pero el caso del falciparum tiene esta explicación fisiopatológica. En nosotros es otra. ¿Ya? Entonces, eso es importante tener en cuenta, la degradación. ¿No? Miren, autopsias, congestión vascular, coma, se relacionan con malaria cerebral. En niños, el edema cerebral es común y se asocia a muerte por herniación del tronco cerebral. ¿Qué otras complicaciones vamos a ver? Acidosis metabólica, shock, lesión renal aguda, ¿no? Anemia multifactorial, básicamente hemos hablado de anemia hace un rato, trombocitopenia, y en las gestantes puede haber la malaria placentaria, secuestro de los espacios intervellosos, ¿no? Perdón. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. En el Plasmodium vivax no hay secuestro microvascular, ¿no? Lo que vamos a ver es acúmulos extravasculares en vaso médula ósea, ¿no? No van a haber no va a haber deformación del glóbulo rojo, lo que sí se observa en el falciparum. Las anemias, va a haber anemias severas y van a haber recaídas, y hemos hablado por qué las recaídas. Van a haber infecciones crónicas, sí va a haber malaria placentaria con insuficiencia placentaria, ¿no? En el caso del Noblesi, que es el asimiano, ¿no? Puede ser muy grave y fatal por hipoperfusión, ¿no? Por activación endotelial, degradación del glucocálice, hemólisis y deformabilidad del parásito, del glóbulo rojo. La malaria no complicada, ¿por qué se caracteriza? Básicamente el paroxismo febril, ¿no? El paroxismo febril tiene tres etapas: la etapa de frío intenso, la etapa de calor intenso, que es la parte febril, ¿no? Y luego la etapa de sudoración y descenso del cuadro clínico. Entonces, fiebre, escalofríos, cefalea, vómitos son lo más común que vamos a ver en el caso de la malaria. Este es el cuadro clásico, ¿no? El clásico de malaria. Miren, el episodio del paroxismo febril demora aproximadamente 9 horas. ¿Ya? En la primera etapa vamos a tener la sensación de escalofríos, ¿no? En la primera hora la persona siente un frío intenso. Luego aparece la etapa febril, que puede llegar a 41 grados, como ven. Una fiebre muy intensa, ¿no? Con una gran sudoración. Y luego de la sudoración viene la etapa de lisis, en que la persona se decae y queda dormida, ¿no? Se queda dormida de agotamiento, va a presentar agotamiento y eso, o sea, luego de eso se recupera y la persona puede volver a hacer su vida relativamente normal, ¿no? Hasta el siguiente paroxismo febril, que va a ser, en el caso del Vivas, cada 3 días. En los pacientes no tratados vamos a tener que, o sea, por vías globales, el paroxismo va a ser cada 3 días, porque se llama terciana. En el caso del malaria, siempre más largo, es cada 4 días, ¿no? Y por eso se llama cuartana. Y en el caso del falciparum, tiende a tener un patrón parecido a la terciana, sin embargo, siempre es desordenado, es muy desordenado. Se va a lograr ver, pero se ve de forma desordenada, y eso hay que tenerlo en cuenta. Uno no va a encontrar el paroxismo febril del libro, como se observa en el caso de la malaria, o vivas, o por. Ahora, en el caso de la malaria clínica, ¿qué tenemos? Los cuadros de paroxismo febril principalmente lo vamos a ver en la punta de esta pirámide. Sin embargo, los cuadros
subclínicos o los premonitorios son los que la mayoría de ellos. ¿Sí? Y eso es algo importante tener en cuenta, porque en el pasado, o sea, lo que reconocíamos nosotros eran los paroxismos febriles, pero no identificábamos los casos premonitorios, o pasaban desapercibidos, o no le dábamos la suficiente importancia. Y eso es algo que tenemos que corregir ahora. ¿Ya? La severidad del cuadro depende de la especie, la cepa infectante, el área geográfica, origen de la infección, el estado inmune del huésped, la constitución genética del individuo, la edad, el estado nutricional y el uso de quimioprofilaxis. Algunas palabras importantes con respecto a constitución genética. Usualmente, por ejemplo, los pacientes, las personas, los africanos, usualmente un grupo de ellos tiene una enfermedad que se llama sickle-cell-anemia o enfermedad de células falciformes, ¿no? Entonces, eso es una enfermedad genética, ¿no? La anemia de células falciformes. Pero apareció esto como una respuesta genética frente a las infecciones por falciforme, ¿no? De una forma de resistencia al parásito. Sin embargo, o sea, el falciformismo, ¿no? Es una resistencia defectuosa, porque por ejemplo, cuando tú tienes hipoxemia, entonces aparece el falciformismo y vas a tener un problema serio, ¿no? Al menos acá en Latinoamérica. Y eso es algo que se ve, por ejemplo, en algunas personas que tienen descendencia de africanos y que tienen, por ejemplo, pueden ser homocigotes o heterocigotes al falciformismo. Entonces hay que tener en cuenta ese detalle. Pero es una adaptación del ser humano. Deficiente, pero ahí está. Y la otra situación que quería hablar es el uso de la quimioprofilaxis. Nosotros actualmente no usamos quimioprofilaxis en el Perú, ¿no? Preferimos tratar a los casos, ¿no? Pero personas que vienen de Europa, por ejemplo, o personas que vienen de zonas no endémicas, tienden a utilizar quimioprofilaxis, es aceptable, ¿verdad? Es aceptable. Por ejemplo, muchos usan el malarón, y acá en el Perú nadie lo vende, ¿ya? Porque nosotros no, o sea, dentro de nuestra política de manejo de malaria, no está el hecho de dar quimioprofilaxis, por cuestiones de resistencia. Pero hay eso lo van a ver, por ejemplo, en personas que vienen de Europa y se van a la selva, o vienen de los Estados Unidos o Canadá y van a la selva, entonces usualmente vienen trayendo malarones, toman malarones, lo cual es aceptable, no es algo que, ¿no? Aceptable porque es su forma de hacer quimioprofilaxis a personas que vienen de zonas endémicas. Acá vamos a ver, por ejemplo, lo que sucede en una persona que está infectada con malaria y se le deja a que desarrolle de su historia natural. Miren, se infecta y cada de estas curvitas nos indica los episodios de paroxismo febril que va a tener la persona, ¿no? Miren, lo va a tener los paroxismos febriles. Luego de eso hay una etapa en que desaparecen los paroxismos febriles, pero la persona sigue teniendo el parásito. Si no, miren acá abajo, en estas sombritas, ¿no? Que el paciente sigue teniendo el parásito y sigue siendo infectado, solamente que no está presentando síntomas. Puede estar algo anémico, algo así, pero no presenta síntomas. Luego de un tiempo vuelve a activarse la enfermedad, comienza a presentar paroxismos febriles, ¿ya? Los paroxismos febriles ya no duran tanto como en la primera etapa, se acortan un poco y después vuelven a estar en estado subpatente, sigue siendo infectante, vuelven a aparecer los paroxismos febriles pero ya más acortados y así van a ir desapareciendo, ¿no? Con el tiempo. La persona durante toda esta etapa, teniendo o no teniendo paroxismos febriles, es infectante. Miren, entonces lo pica un zancudo en cualquier momento y va a contagiar, porque va a tener flametocitos. Les va a contagiar al zancudo y el zancudo va a poder transmitir la enfermedad a otra persona. Por lo tanto, es importante cortar con esta historia natural y dar tratamiento cuanto antes para evitar que esto siga sucediendo, ¿no? ¿Ok? Vivas. La clínica es muy similar, ya hemos hablado, la anemia, las recaídas cada 3 a 6 semanas,
La disfunción orgánica es rara, pero puede producirse lesiones pulmonares agudas si el anemia es severo, si la anemia es severa, hipotensión, insuficiencia renal aguda. Raramente vamos a ver coma, lo que sí se va a ver en falsíparo, ¿no? Estas son definiciones que hay que tener en cuenta, qué cosa es una recaída, qué es una recrudescencia, ¿no? Dense cuenta que la recrudescencia se produce en personas, en los casos en que no hay inusoíto de la recrudescencia, ¿ya? La reinfección, cuando hay una nueva infección, y la recurrencia es un segundo episodio de malaria independiente, si es por cepa homóloga o no. Esta es la presentación clínica, ¿no? De acuerdo a cada parásito. Me interesa, como le dije, falcíparo y vivas. Miren la asociación al embarazo, fíjense bien en la afectación neurológica, fíjense bien en la otra situación, es el grupo, bueno, acá me dice el grupo más afectado, ¿no? Malaria por falcíparo, varía según la edad y el embarazo. Miren, niños, lo que vamos a ver es prostración, disminución de conciencia, distrés respiratorio, anemia grave, hipoglicemia, shock, ictericia y muerte muchas veces. En adultos, lesión renal aguda, distrés respiratorio, ictericia. En gestantes, hipoglicemia, anemia grave, está relacionada con abortos o partos preternos. Distrés respiratorio, convulsiones, fiebre de aguas negras, que eso se presenta en niños africanos, que en los que hay hemoglobinuria, insuficiencia renal aguda. La OMS propone ciertos criterios clínicos y epidemiológicos que hay que priorizar. Por ejemplo, si la persona no puede ingerir alimentos, si la persona tiene alguna disfunción orgánica o si la parasitemia es muy elevada. Manifestaciones severas de la malaria por falcíparo en niños, ¿no? En niños y en adultos, ¿no? Acá están los hallazgos de laboratorio, eso como para que se puedan orientar. Algunas definiciones relacionadas con malaria grave. Miren, malaria cerebral es un coma inexplicable de mayor de 30 minutos sin otra causa aparente, ¿no? Acá dice evaluar con la escala de Glasgow. Glasgow utiliza el plan, pero no usan actualmente en el Perú. Anemia grave, cuando el hematocrito es menor de 15, ¿no? La hemoglobina es menor de 5, o la parasitemia es más de 10.000 por microlitro. Falla renal, edema pulmonar, que es muy común incluso con vivas, acidosis o hipoglicemia. Otras, shock, ictericia, hiperparasitemia si es mayor del 10%, o sangrados espontáneos. Esta es una gráfica que les va a ayudar a poder establecer los síntomas y signos comunes en los pacientes de acuerdo a la edad. Por ejemplo, acá podemos hacer un corte en el caso de los niños, ¿no? De 5 años, por ejemplo. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver predominantemente anemia, vamos a ver acidosis, vamos a ver convulsiones y vamos a ver coma, que es lo que más frecuente se ve en niños. Vamos a correr hacia las personas de 30 años. ¿Qué vamos a ver principalmente? Ictericia, una ictericia media pálida, es la que se ve en ellos. Se va a ver acidosis, podría verse coma. Las convulsiones casi ya no se ven en las personas adultas, ¿no? Falla renal sí se ve, es importante. Por ejemplo, en los adultos se ve más falla renal que en los niños, ¿no? Y si vamos a los 60 vemos otro patrón diferente, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta eso, los cuadros clínicos relacionados con malaria, cómo van variando. Para el diagnóstico, lo más importante es tener una gran sospecha clínica. Si la persona viene de zona endémica y viene con fiebre, entonces nosotros tenemos que descartar malaria siempre. Y si es una zona endémica para falcíparo y para vivas, hay que diferenciarlos para poder indicar el tratamiento. El gol estándar siempre es la gota gruesa y el frotis, ¿no? Eso es importante tener en cuenta.
Las pruebas rápidas nos van a ayudar mucho actualmente. En Lima, por ejemplo, yo les digo, o sea, hay poca práctica en leer láminas de gota gruesa, porque no hay casos anteriormente. Entonces, nuestros laboratoristas en Lima no están, o sea, pueden observarlas, pero no están entrenados, no tienen el ojo para poder hacer el diagnóstico que sí lo podría tener un laboratorista de la selva, ¿no? Entonces, ellos ven todos los días, evalúan malaria, o sea, tienen el ojo entrenado para poder hacer ese diagnóstico. Entonces, hay que tener en cuenta ese detalle, ¿ya? Porque a veces uno dice, o sea, les pongo, están haciendo su internado y viene un caso febril, y ustedes le dicen, y el asistente le dice, hazle gota gruesa, y ustedes le hacen la gota gruesa y lo mandan al laboratorista de su hospital, y el laboratorista de su hospital le va a decir, si les dice que tiene malaria, bien, pero cuando le dice que no tiene malaria, yo no le creería realmente, ¿ya? No porque lo haga mal, sino porque no tiene el ojo entrenado, y para ver malaria hay que tener el ojo entrenado. No es que el microscopio va a ser maravilloso y me va a detectar contacto. Entonces, en ese sentido hay que tener en cuenta esa situación. Entonces, la microscopía es el patrón de oro, ¿no? Como dicen, miren, el límite de detección del microscopista experto es de hasta 10 a 20 parásitos por microscopio. Hay que tener muy buen ojo para hacer eso, ¿ya? En la rutina de laboratorio, cuando la detección es menos de 50 parásitos, se considera poco confiable. La densidad parasitaria depende de muchos factores. La inmunidad de la persona, ¿no? La edad, la automedicación, el retraso en la búsqueda del tratamiento, los factores del huésped y parásito y las densidades bajas, ¿no? Que implica incrementar los campos de lectura. Esta es una muestra para ver, o sea, para que más o menos se den cuenta cómo se observa en el caso de vivas y cómo se observa en el caso de falcíparo. Obviamente, de esta forma la diagnostican todos, ¿no? Todos buscan, cuando le dan la muestra para él, todos buscan el platanito y son felices cuando encuentran el platanito. Son unos gametocitos, ¿no? Y el diagnóstico tiene que hacerse con estas formas. Con esto, claro, hasta yo que soy ciego lo hago, ¿ya? Entonces, en ese sentido, o sea, como digo, necesitamos entrenarlo, ¿no? A nuestro laboratorio lo tenemos que entrenarlo y tenemos que tener nuestros microscopios en muy buen estado si es que trabajamos en zonas de selva. Limitaciones de la microscopía. La mayor limitación de las áreas endémicas es la falta de sensibilidad, ¿no? Además se requiere constante e intensiva capacitación de los microscopistas, mantener los microscopios en buen estado, colorantes frescos, buenas calidades de láminas, ¿no? Todo eso implica tener fondos para poder hacerlo. Bueno, ante la falta de microscopistas han aparecido, gracias a Dios, las pruebas rápidas y las pruebas de anticuerpos que nos van a sacar del gran problema a las personas no endémicas, ¿no? Es un complemento a la microscopía, ¿no? Eso es importante tener en cuenta, ¿no? Nos van a ayudar para diagnosticar falcípanos y formas resistentes, lo cual también es importante, pero no reemplaza a la microscopía, ¿ya? Las otras pruebas son las moleculares, las NAT, que también nos permiten por microbiología, por biología molecular, poder detectar, ¿no? Detectar ácidos nucleicos relacionados con el parásito. Entonces, en ese sentido, son importantes, pero tienen algunas limitaciones, no van a cuantificar la parasitemia y no están disponibles, ¿no? En zonas endémicas por el tema complicado de las pruebas, ¿no? Son complejas. Las pruebas rápidas sí son de muy fácil uso y las hacemos todos los días, ¿sabes? Entonces, todos los días nosotros hacemos pruebas rápidas a todos los febriles, ¿no? Cuando tenemos una positividad, obviamente lo mandamos inmediatamente al INS para que nos ayude en el diagnóstico, y si la prueba nos sale negativa y tenemos por sospecha, igual lo mandamos para que sea analizado.
Objetivo del tratamiento es la interrupción de la esquizogonia en sangre, con eso cortamos los síntomas en el paciente, pero en el caso de VIVAX y ovales es importante eliminar las formas latentes en el hígado. ¿Ya? Es importante, es imprescindible, diría yo, eliminar las formas latentes en el hígado. Entonces, no está completo el tratamiento si solamente elimino las formas tisulares y no las formas latentes. ¿Ya? Tienen que ser las dos cosas. ¿Ya? Si no, no estoy haciendo nada realmente. ¿No? El tratamiento para la malaria VIVAX no complicada, malaria oval o las otras, es cloroquina, que va a tratar las formas sanguíneas, y primaquina, que va a tratar las formas hepáticas o el linfozoítico. Dense cuenta bien, cloroquina 3 días, primaquina por lo menos 7 días. ¿Qué sucede? Muchas personas toman la cloroquina y se olvidan de la primaquina porque la primaquina no les causa ningún efecto, porque ya la cloroquina resolvió el problema. Entonces, eso está mal, eso está muy mal, porque lo que está pasando es que estoy quitando los síntomas, sí, pero esa persona sigue siendo infectante para el resto. Entonces, debo de preocuparme porque la persona tome primaquina, ¿no? Para todas las formas, ¿no? Y acá están las dosis, ¿no? Y la primaquina, así no quiera, durante 7 días. En el caso de la malaria por falciparum, ahí no hay negociación, siempre artesunato, siempre mefloquina y siempre también voy a utilizar la primaquina. Ustedes me van a preguntar, pero ¿por qué si la primaquina es para las formas hepáticas y el falciparum no tiene formas hepáticas, por qué voy a usar primaquina? La respuesta es porque en estos casos, ya, la primaquina a lo que va dirigida es a los gametocitos. ¿Ya? Por eso la dosis es menor, pero voy a destruir al gametocito. Al destruir al gametocito, evito la infección ¿en quién? En la persona. En el vector. ¿No? Evito la infección en el vector y de esa manera corto la transmisión. ¿Ya? Hay otras alternativas, el uso también para niños. Problemas de tratamiento de vida, no estamos consiguiendo la cura radical, no nos acordamos del linfozoítico y eso es un problema, ¿no? Baja adherencia al tratamiento de primaquina, muchas veces las personas no quieren tomar primaquina. ¿Ya? La deficiencia de glucosa sulfato deshidrogenasa, ¿qué pasa? Te doy tratamiento con primaquina y me haces una anemia hemolítica, entonces digo, tiene deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, le quito la primaquina a la persona, ¿ya? Pero no se la quito indefinidamente, sino se la quito hasta que revierte el cuadro de anemia hemolítica y pues vuelvo a intentar darle la medicación. ¿Por qué? Porque tengo que destruir las formas hepáticas, incluso en la persona, porque si no, no la estoy curando. Entonces, allí hay que tener cierto cuidado. Cuando hay deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y la persona está haciendo anemia hemolítica. Sin embargo, lo que para suerte de nosotros no son muy frecuentes los problemas de deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, ¿no? ¿Ok? Miren, la frecuencia varía entre 3 a 35%. Los estudios brasileños dicen que es muy bajo, 1 de cada 10.500 personas. En el Perú no lo hemos logrado determinar, pero es menor al 1%. Así que no deberíamos de asustarnos en el tema del uso de la primaquina en los pacientes. ¿Ya? Ok, entonces hay que tener un cuidado, sí, pero no hay que asustarnos, ¿no? Malaria grave. Siempre para malaria grave, siempre hay que utilizar derivados de artemisina. Allí está la indicación, miren, ¿no? Malaria grave y endovenoso, ¿ya? ¿Ok? Si no hay artemisina o derivado de artesunato, tendríamos que usar quinina. ¿Ya? Tendríamos que usar quinina. No es la primera elección. ¿Ya? No es la primera elección. Deberíamos usar artesunato de todas maneras. ¿Ya? Pero ya, bueno, no hay. Entonces, ¿okay? Hay que tener en cuenta ese detalle.
Infusiones, hay que hidratar al paciente, que puede ser destrozo, salino, no hay ningún problema, ¿no? Las tasas de infusión de quinina, si estamos usando, tenemos que controlarlas. Recuerden que es bastante tóxica y puede producir arritmias, ¿no? Si ya la persona sale del cuadro de malaria grave, podríamos pasar a la vía oral sin ningún problema. Soporte de líquidos, importante. Transfusión sanguínea, si las anemias son muy severas, aquí menos de 5, menos de 7, en áreas de baja transmisión. ¿Ya? Puede requerir algunas veces soporte de inflamatorio y neurológico. Malaria grave también puede cursar con insuficiencia renal, entonces los pacientes tienen que ir a terapias de reemplazo renal, ¿no? O infección bacteriana, es importante manejarla, muchas veces hay salmonelosis o infecciones por enterobacterias, no se olviden de ello, ¿no? El manejo es empírico, obviamente, y eso es todo. Como ven, el tema de malaria es un tema bastante complejo, ¿no? Es importante saber manejarlo, ¿no? Y hay que, o sea, siempre, como dije, tener un alto índice de sospecha frente a los cuadros febriles, no desviar. Listo, muchachos, entonces hemos terminado.